Hola, bienvenidos a este espacio educativo virtual de Claxo. Nos gustaría pensar con ustedes, analizar, reflexionar sobre los discursos sobre migración que enuncian los medios de comunicación. Y para ello nos gustaría entonces plantearles algunas preguntas para comenzar este espacio. ¿Por qué hay personas que cambian de país? ¿Qué las empuja a dejar todo lo conocido por un horizonte desconocido? ¿O cómo viven ese desarraigo? ¿Qué anhelos les impulsan? ¿O por qué se atreven a entrar en un mundo que es foráneo, donde todo parece nuevo y extraño? ¿Por qué los medios de comunicación nunca nos cuentan estas historias? ¿Y por qué los medios de comunicación en general nos presentan la migración como un problema o como una amenaza? Entonces, ¿cómo podemos hablar de interculturalidad sin ver la identidad del otro como una amenaza que necesitamos integrar para evitar conflictos o pérdida de identidad? Para pensar los diálogos entre medios de comunicación y movilidad humana, es necesario que historicemos un poco las dinámicas de movilidad humana a través de los territorios. Les vamos a proponer trabajar con el caso de Uruguay, en el cual la movilidad humana, la migración, tiene un papel central en las formas en las cuales se constituyen los procesos y las narrativas de identidad nacional. En la última década, las dinámicas de movilidad humana en Uruguay se han transformado profundamente. Nosotros partimos de la idea de un país que conformó su base poblacional y su desarrollo económico en torno al ingreso de población europea, fundamentalmente de España y de Italia, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto hace que el Uruguay se piense a sí mismo como un país de migración. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, pasa a ser también un país de emigración, un país expulsor. Entonces, para pensar quiénes somos en Uruguay, es necesario pensar aquellos que llegaron en el pasado y las generaciones actuales y pasadas que también se fueron del país. Para pensar un contexto que desde 2010, 2009, 2010 hasta la actualidad combina dinámicas de recepción con dinámicas de expulsión de población, de recepción de población migrante con dinámicas de expulsión de población nacional. En ese marco nosotros le vamos a proponer analizar el caso de dos programas de reasentamiento, que son programas de reasentamiento promovidos oficialmente, promovidos desde el Estado a iniciativa del entonces presidente José Mujica, que generaron un impacto muy fuerte, tanto en la sociedad en su conjunto, como en la cobertura que los medios de comunicación hicieron de ellos. Se trata del reasentamiento de 5 familias sirias en el marco del conflicto bélico y la emergencia humanitaria en Siria, que estaban en ese momento asentadas en el Líbano, refugiadas en el Líbano con protección de ACNUR, y que mediante el sistema de refugio internacional llegaron reasentadas al Uruguay. Eso fue un grupo compuesto por 42 personas, mujeres, varones y niños. Y el caso de 6 personas reasentadas desde la base de Guantánamo en el marco de un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Uruguay en torno a la iniciativa del entonces presidente Barack Obama de desmantelar la base de Guantánamo. Como bien decía Pilar, nosotros ponemos el enfoque en los medios de comunicación y creemos que los medios de comunicación tienen un papel clave. ¿Por qué? Porque son los que nos dicen cómo pensamos, cómo hablar, cómo ver el tema de la migración. Y muchas veces los medios de comunicación presentan a la migración como un problema. Y esto, además, nos hace pensar en los migrantes como una amenaza, como un riesgo a nuestra comunidad, a nuestra seguridad, a nuestra estabilidad. Entonces, están generando la idea, o se piensa o se enfoca la idea, de que tenemos que integrar a esos inmigrantes. Y plantea además si estas personas, por ejemplo, deben ser parte o no de nuestra comunidad nacional. Basándose siempre en ideas de quiénes somos como sociedad, ¿no? Y cómo nos construimos como sociedad. Las políticas públicas, entonces, así como los medios, la ciencia, las leyes, son muy importantes para entender la migración. ¿Por qué? Porque ellas no solo describen a la migración, sino también las clasifican, las categorizan. Y esto puede ser un problema. ¿Por qué? Porque pueden generar desigualdades sociales. Entonces, como decíamos, estas clasificaciones
que hacen los medios de comunicación y que pueden llegar a parecer naturales, lógicas, pues no lo son, son construidas. Y entonces esto puede afectar negativamente a estos colectivos, a esta población, no solamente en sus vidas y en sus representaciones sociales, sino también en la materialidad de sus vidas. Y esto además, ¿cómo se hace? A partir de divisiones basadas en ideas y normas que se han generado a lo largo del tiempo. Nosotros, desde Migramedios, que es un observatorio que estudia los discursos de los medios de comunicación, ponemos el foco en cómo y de qué manera los medios crean esas imágenes, crean esos relatos y pueden apoyar a desafiar ciertas ideas sobre lo que es la migración, ¿no? Entonces, es a través de los medios que nosotros entendemos que se pueden construir, que se pueden cambiar las percepciones de los otros a partir de un nosotros o en relación a un nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Se hace articulando un marco ideológico de creencias y además validando valores culturales como pueden ser la libertad, la igualdad y la justicia. Entendemos entonces que los medios y los periodistas son fundamentales porque ellos forman o cambian prejuicios y estereotipos. El observatorio entonces busca mostrar, a partir del análisis crítico del discurso, cómo los medios construyen ideas y opiniones, marcos ideológicos que diferentes grupos sociales utilizan para explicar y entender cómo funciona la sociedad. Entonces, ¿qué pasó cuando nosotros comenzamos a pensar la cobertura que los medios de prensa estaban haciendo de estos dos casos concretos de reasentamiento de personas refugiadas? ¿Qué se estaba diciendo? ¿Cómo se estaba hablando sobre estas situaciones? ¿Y qué argumentos, qué valores, qué expresiones, cómo se estaba presentando a estas personas al conjunto de la sociedad? Lo primero que encontramos es que cuando empezamos a trabajar con medios de comunicación y movilidad humana, el fenómeno comienza a crecer y toma efectivamente un espacio en los medios de comunicación con estas dos situaciones. Como les decíamos, la migración empieza, la llegada de personas en términos de inmigración al Uruguay, empieza en torno del 2011 al 2013. Sin embargo, durante ese periodo nosotros no encontramos que la prensa se ocupe de la temática. ¿Y cuándo y cómo empieza a ocuparse de la temática? En el marco de una disputa que tiene que ver mucho más con la política local que con la cobertura de las situaciones de estas personas o el abordaje de las problemáticas de la movilidad humana o incluso de la propia emergencia humanitaria que lleva a que estas personas lleguen al país. Entonces vamos a encontrar que en el marco de todos los fenómenos de movilidad humana, estas dos situaciones adquieren un protagonismo en función de dos elementos. Por un lado, esto que les decía, el lugar político, el lugar que encuentran en la disputa política local. Lo que hace que tomen espacio en los medios de comunicación es el embate entre el oficialismo, en ese momento representado por la voz del presidente José Mujica, y los partidos de oposición en una carrera electoral. Y por otro lado, en la radical distancia que estas personas representan en tanto refugiados y migrantes con las formas en las cuales la sociedad uruguaya se ve a sí misma. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para comprender este fenómeno? Hicimos un relevamiento de los principales medios de prensa y tomamos los dos medios que efectivamente están cubriendo con más énfasis estas situaciones, que son el diario El País y el semanario Búsqueda. Tanto el diario El País como Búsqueda están editorializando, es decir, produciendo no solo cobertura de prensa, sino mensajes editoriales con valoraciones que los medios hacen sobre esta temática. Y allí entonces encontramos que la forma en la cual estos medios de prensa hablan sobre la migración, sobre los refugiados, tiene algunos lugares comunes o construye a esas personas a partir de valoraciones que tienen que ver.
Por un lado, con la historia propia del Uruguay en relación a la historia de migración del país. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Pueden o no llegar al Uruguay? ¿O es deseable que lleguen, que lleguen y se integren a nuestra sociedad? Se formula siempre en una comparación en relación a quienes eran los migrantes de antes y que constituyeron Uruguay y quiénes son estos migrantes y si pueden o no transformarse en uruguayos. Allí, la dimensión de lo cultural y la idea de que Uruguay es una sociedad y con características culturales mucho más similares a las de Europa que a las de Oriente Medio, empieza a jugar un papel central. Entonces, un gran lugar de argumentación en contra de la llegada de estas personas tiene que ver con que pertenecen a una cultura distante, con que las características de esa cultura vinculadas a lo religioso y a cuestiones siempre formuladas de forma hipotética de cómo serían las relaciones de género, las relaciones con el Estado, la forma de participación ciudadana y democrática, de esas personas no se ajustaría a las nuestras. Desde un lugar común de riesgo y amenaza, ¿no?, a la cultura. Ahí está, entonces, desde el lugar de cómo nos vemos a nosotros en función de ser una sociedad democrática, participativa, tolerante y fundamentalmente secular, no vinculada a elementos religiosos, estas personas se presentan como una amenaza a esta forma de ser, a nuestra identidad cultural. Que nos ponen en peligro, ¿no? Que ponen en peligro, no en términos individuales, sino en términos colectivos. En colectivos, sociales, identitarios. ¿Cómo llegar? ¿Qué tipo de Uruguay podrían conformar o cómo podrían transformarse en uruguayas? Personas que están asociadas en el imaginario a el autoritarismo, el fundamentalismo, el fanatismo religioso y a costumbres de vestimenta, de alimentación, completamente desconocidas para nosotros. Entonces ahí asociamos a un segundo lugar importante para argumentar en contra de la llegada de estas personas, que es el mandato de integración. Bueno, si pueden venir y si desean venir, que sea entonces para transformarse en uruguayos y en uruguayas. Otra vez la idea de integración, ¿no? Ahí está, aparece con mucha fuerza la idea de integración y esta necesidad de que quien llega no llega con su propio proyecto personal, vital y en el marco de una historia que construye en su lugar de origen, sino que llega para fundirse o asimilarse a las características del pueblo uruguayo, de la sociedad uruguaya y adquiriendo esta identidad. El que quiere celeste que le cueste. El que quiere celeste que le cueste, que es uno de los titulares que nosotros encontramos en función de la cobertura de prensa de estos fenómenos. Y entonces, si no pueden, por cuestiones culturales, integrarse, es mejor que no vengan. Y ahí entonces aparece un otro lugar de argumentación que es central, que es el peso económico y en términos técnicos y recursos humanos que implicaría instrumentar para un país pobre o con escasos recursos como es el Uruguay, la ayuda a personas que son tan distantes y que en definitiva no van a ser parte de nosotros. Y se construye una frontera entre un yo nacional y un otro inmigrante que aparece muy vinculada a este tipo de migración que no es reflejable a la inmigración que sí constituyó el Uruguay. Y ahí hay un matiz también en esa cobertura que es, bueno, ¿por qué no darle eso a los uruguayos que están aquí y se los tenemos que dar a ellos? Mezclando también en esa cobertura la idea de migración y de refugio, que nunca también queda demasiado clara. Uh-huh. Sí, y entonces también vinculado a la oportunidad que el Uruguay le está dando a estas personas para llegar en el marco también de un balance realizado desde el Uruguay, de el país siendo un lugar de oportunidades, un lugar de paz y un lugar deseado para estas personas migrantes, estas personas refugiadas, en contraposición a la situación de emergencia humanitaria de la cual salen, el mandato del agradecimiento. Entonces, una cosa que nosotros identificamos muy claramente en la cobertura de prensa y que emana tanto de las editoriales como de las cartas de lectores a estos medios es que si llegan a Uruguay
está el mandato de la integración, pero el mandato del agradecimiento. Nosotros les abrimos las puertas y por tanto lo que se espera de ellos es una actitud de respeto y de incorporación de las normas culturales y un agradecimiento frente a la posibilidad de transformarse en uruguayos. No incorporando la diversidad. Digamos, lo que encontramos es una no incorporación de la diversidad o un no respeto del marco en el cual las situaciones, los procesos de reasentamiento se generan, que son personas que tienen el derecho a dar continuidad a sus propios proyectos vitales, sus propios marcos culturales y sus propias formas de ser y de pensarse en el mundo, y la exigencia de abandonar esos proyectos e incorporarse a un proyecto nacional, el proyecto de la sociedad uruguaya. Frente a la no negativa, pero frente a la negociación que las personas refugiadas hacen con la sociedad local sobre qué esperan de esos procesos de reasentamiento, cómo se propone, qué es lo que se exige al gobierno uruguayo, qué es lo que el gobierno, el Estado y la sociedad uruguaya están dispuestos a ofrecer, y los desencuentros, los conflictos que se generan allí, el marco interpretativo que se da a eso es el del desagradecimiento. Entonces hay un desconocimiento del derecho a la situación de refugio y la sobreposición del proyecto de nación y de integración de las personas a la identidad cultural en relación al proyecto o al marco de derechos en el cual estas personas están llegando en el sistema legal internacional. Quizás con esto que estábamos explicando, entendemos también que los medios de comunicación tienen varios desafíos en los próximos años para abordar el tema de la migración. Algunos de ellos son cómo hablar de la interculturalidad sin ver a los migrantes como una amenaza o que necesitan ser integrados para evitar conflictos de identidad, o cómo abordar los retos urgentes de la comunicación para crear espacios de encuentro y diálogo entre diferentes culturas, o cómo manejar la diversidad sin imponer una visión de sociedad que excluya a quienes no encajan en los estándares de pertenencia, o cómo enfrentar los nuevos desafíos que trae la migración desde una perspectiva comunicacional para cambiar las narrativas que los presentan como un problema constante. Finalmente, nos parece interesante, poder analizar cómo se piensa y cómo se habla de la migración, para entender la complejidad de este fenómeno. Pero, como decía Pilar, teniendo en cuenta siempre el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes sobre migrantes, de los derechos de los migrantes. Muchísimas gracias, será hasta la próxima y gracias por su atención.